Muchas gracias, Leti. Bendiciones, hermanos. Qué gusto de saludarnos y de vernos nuevamente. Como decía Leti, en los distintos horarios, terminando este día de labores. No sé cómo fue su día de labores, de descanso, de hacer diligencias en la calle. Si estuvo trabajando, está regresando a casa, pero ya estamos aquí dispuestos. Tómese un respiro. Si llegó corriendo a la silla y llegó corriendo a la clase, siempre hay algo bueno que por el cual agradecer al Señor, ¿verdad? Y estar animados. Nos estamos proponiendo ahora estas 8 semanas que siguen para este curso de hebreo, el hebreo que estas 8 semanas que nos estamos proponiendo para este cuarto curso. La intención de este curso es adentrarnos a algunos detalles que tienen que ver principalmente con asuntos de la gramática y la lectura y el entendimiento de algunos pasajes del texto bíblico. Y yo quiero proponerles en este momento algunas situaciones. Si nos vamos a tomar por ahí, vamos a hacer un receso en la clase de hoy y les quiero pedir que por favor, al volver del receso, vamos a dar instrucciones un momento, puedan escribir en el chat para que nos quede ahí la constancia, un pasaje de la Biblia del Antiguo Testamento en el que ustedes tengan particular interés, que sea un promedio de unos 10 versículos del texto bíblico y en el que trabajarán cada uno a lo largo de este curso de 8 semanas. Como vamos a decir, como una especie de proyecto individual. No se detenga a pensar en la facilidad o dificultad del pasaje, sino en el, ¿qué será? Como en el gusto, puede ser un criterio. En el interés es la palabra que estaba buscando. En el interés que usted tenga. Yo tengo interés en tal pasaje del Antiguo Testamento y quiero meterme a ese pasaje. Puede ser de cualquiera de los libros del Antiguo Testamento, un promedio de unos, le decía, un promedio de unos 10 versículos que formen, al decir promedio, estoy diciendo pueden ser 7, 8 versículos como mínimo y unos 15 versículos como máximo para que no vaya a ser algo tenemos apenas 8 semanas, entonces para que no vaya a ser algo muy cargado y la intención es que cada uno pueda digamos, con lo que hemos venido estudiando y con lo que hemos venido aprendiendo, ya teniendo algunas, que será como herramientas para incluso examinar el aparato crítico. Entonces, ya con estas herramientas y con el conocimiento que tenemos, podemos hacerlo. Vamos a ir despacito. La intención es que, le decía, tengamos ese interés. Y luego vamos a estar hablando de algunas recomendaciones para hacer este trabajo. Inicialmente yo necesito saber cuál es la porción bíblica que usted tiene interés en trabajar durante estas 8 semanas que nos estamos proponiendo. Y vamos a platicar también de que es como la estrategia para poder ir acompañando ese proceso también de cada uno, ¿verdad? Y entonces tener usted ya, le decía, con las herramientas y los recursos que hemos ido desarrollando y hemos ido obteniendo, poder meternos al texto bíblico directamente. Eh, no piense en cuál será más fácil, ¿verdad? No piense en cuál será el más sencillo, sino piense en el que a usted le interese más. Y si ya en el curso de este trabajo, de esta experiencia, pues nos vamos encontrando con ciertas dificultades, pues obviamente no lo va a hacer totalmente solo, sino que yo lo voy a acompañar. Yo sé que hay algunos compañeros también que se están reuniendo, tienen algunos grupos o algo para intercambiar consultas y dudas y bueno, lo pueden hacer. La intención es que cada uno
tenga su propia porción. Es decir, se pueden apoyar, se pueden compartir recursos, eso no es en absoluto ningún problema, pero cada uno va a tener una porción bíblica en la que debe trabajar. Y allí hay que sumar todas las clases y herramientas, repasar notas y todas las herramientas y recursos que hemos ido conociendo y observando en el curso de estas clases de hebreo. ¿Verdad que ya llevamos un buen tiempo estudiando el hebreo? ¿Ok? Entonces, si hay alguna duda, consulta acerca de eso, lo vamos a platicar en un momento. Bueno, entonces yo voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar la clase de hoy y así avanzar en el tema que nos estamos proponiendo para esta clase. Necesitamos refrescar algunas cosas que ya hemos aprendido y hemos visto en algunos de los cursos anteriores en relación a la gramática del hebreo. Por eso esta clase yo la he titulado Los Fundamentos Gramaticales, la primera parte, porque la siguiente semana avanzaremos también en otros asuntos gramaticales, algunos nuevos de la siguiente clase, metiéndonos más a la oración gramatical hebrea, metiéndonos más a los distintos tipos de oración, y algunos autores les llaman cláusulas del hebreo. Algunas son verbales, otras son nominales y otras son condicionales, otras son imperativas y así. Y vamos a observar algunas de estas situaciones. Aquí siempre yo hago algunos recordatorios, pero yo ya estoy dando por hecho que algunos temas ya los manejamos y no me voy a detener a explicarlos a detalle. Tal vez me voy a referir a algún tema o algún título en particular y yo le ruego por favor que tome nota. Si usted no lo tiene en mente, entonces que lo pueda investigar en algunos de los materiales de las clases. Le animo a que usted en su computadora tenga archivados así en orden los PDFs y todos los recursos de cada uno de los cursos y que pueda referirse a ellos en algún momento, ¿verdad? Consultarlos, etcétera, para tener un mayor refuerzo. Porque aquí estamos como en un repaso, entonces no podemos volver a ver todo el tema de esas cosas. Entonces lo damos como por hecho. Bien, cuando hablamos aquí de fundamentos gramaticales, obviamente en este curso vamos a tratar de abarcar los que son principales o más frecuentes o también más usados. Y van a haber algunas cositas por ahí que nos van a quedar todavía ahí pendientes, pero que ya con lo que hemos aprendido nosotros no debería representar una dificultad mayor el que los podamos leer o investigar en cualquiera de los libros. Yo principalmente tengo aquí, eso lo hemos platicado antes, déjenme ver por aquí, no mucho se mira a ustedes, pero por ahí les voy a poner un momentito el texto base que yo estoy utilizando para estos cursos es este libro, por ahí va a aparecer. Este es uno de los libros que es Introducción al Hebreo Bíblico de Thomas O. Lamdim. Ustedes lo pueden conseguir en físico o también en internet. Hay algunos resúmenes de algunos capítulos y algunas cosas. Este es otro que me sirve también de referencia para lo que estamos haciendo. Entonces, si ustedes lo tienen, este es Guía para el Estudio del Hebreo Bíblico. Los dos libros estos tienen ya un buen tiempo de andar por ahí circulando y sirven de base para el estudio del hebreo. Claro que hay algunas cosas, principalmente las que tienen que ver con asuntos textuales, nuevas lecturas y cosas así que van cambiando, pero la gramática en general no tiene variación de este sentido. No tengo aquí físico la gramática de Rudolf Meyer, que esa también es absolutamente recomendada, la gramática de Rudolf Meyer. Y
El otro que no lo tengo, ese no lo he logrado comprar. Solo he revisado algunas notas y porciones que están disponibles en internet. La gramática del hebreo bíblico de Mouraoka. Esas son 2 tomos. Eh, no, yo no la tengo todavía, pero esa también es una muy buena recomendación. Todas las que ustedes puedan conseguir. Yo tengo aquí a la mano diferentes gramáticas, introducciones, sintaxis, diccionarios, todo eso. Hay que ir, principalmente nos interesa todo lo que tenga que ver con el conocimiento científico, técnico del idioma. No recomiendo, y no lo recomiendo, en esta línea de estudios, los libros que tienen que ver con la interpretación esotérica, mística, espiritual, digamos, del hebreo. No ese es el campo que nos interese para este curso. Reconozco que es un campo llamativo, interesante. Yo he leído también de esos libros, he llevado algunos cursos que tienen que ver con ese tema. De hecho, estoy tomando algunas notas para un futuro webinar de los que hacemos los viernes que tenga que ver con gematría y la interpretación numerológica que se hace de la Biblia, principalmente del Antiguo Testamento. Pero esa parte no nos interesa. Invierta en los recursos bibliográficos que tienen que ver con el estudio gramatical, técnico, científico del hebreo clásico o del hebreo bíblico, como comúnmente le llamamos, ¿verdad? Y eso nos va a hacer crecer. Entonces, con lo que hemos ido aprendiendo, ya nos auxilia para dialogar con Lambdin, por ejemplo, que a veces tiene un lenguaje que si uno lo toma de primas a primeras, va a perderse en algunas cosas. Entonces hay que leerlo desde el principio, con paciencia, pero yo ya no tengo temor de decirle, puede usted dialogar muy bien con este tipo de literaturas. Lo que usted pueda conseguir también de Schockel, de Luis Schockel. Hay un diccionario de Schockel, lo tengo en PDF nada más, algunas cosas las han dejado de publicar. Hay un libro de los Salmos también que ha escrito Schockel, haciendo un análisis exegético de los Salmos. Entonces, lo que usted pueda conseguir de Schockel, estos textos y otros que andan por ahí, son la autoridad, vamos a decir, en estos temas del hebreo bíblico. Y eso van a haber otras cosas que nos van a ayudar a ir creciendo también. ¿Ok? Bueno, estos textos que tengo acá, les decía, el de la guía para el estudio del hebreo bíblico, les voy a enviar una copia de la portada para que ustedes la puedan tener, porque los autores tienen unos apellidos todos extraños que no lo logro escribir, pero tiene reseñas y colaboraciones precisamente de Luis Alonso Schockel, las recomendaciones de otros autores y la bibliografía que sustenta estas obras también es muy amplia y muy, muy buena. Entonces, esto les va a ayudar mucho si lo logran conseguir en físico, que es un libro también que lamentablemente ha dejado de circular, así se encuentra todavía en algunas bibliotecas. Yo aquí en Guatemala no lo logré conseguir, me hizo favor un hermano de enviármelo, un hermano de Bolivia me lo envió, de la Sociedad Bíblica de Bolivia, me envió el libro. Y los otros sí los he logrado comprar aquí en el país y otros así, por Amazon y esas cuentas también de los libros en español y en inglés. Hay unos en inglés también muy buenos en relación a lo que estamos estudiando ahorita, ¿no? Análisis semántico y otras cosas que nos vamos a poner a estudiar. Este es otro libro, les voy a enviar las portadas, este es de Verbo Divino, Alviero Nicachi, de Sintaxis del Hebreo Bíblico. Este también nos va a ayudar mucho y ustedes lo pueden conseguir también. Este es de Verbo Divino, de edición de Verbo Divino. Y hay otra bibliografía de Verbo Divino también que es muy buena.
todo lo que puedan conseguir en relación al estudio del hebreo, en algún momento les va a servir y para consultar y una serie de cosas así. Ok, dejemos eso ahí y avancemos nosotros en nuestra clase de hoy. Vamos a recordar esto, voy a ir pasando un poco rápido porque eso ya lo hemos visto. Estas láminas las vimos en el primer curso, cuando empezamos a hablar del sustantivo y de cómo se juega con el adjetivo y cuando ya agregamos el verbo y unas cosas de esas. Hablamos de la gramática en general, este es en general, no solo del hebreo, sino en general, que estudia precisamente la estructura y el funcionamiento de cada una de las lenguas. Eso es la gramática en general, ¿verdad? Particularmente enfocada en la expresión escrita, que es lo que a nosotros nos interesa más, porque del hebreo lo que tenemos son textos, no tenemos un discurso oral. Por eso también el curso no está orientado al diálogo con el hebreo, sino está orientado a la lectura y a la traducción del hebreo. Claro, se nos van quedando frases y algunas cosas para intercambiar oralmente. Las partes esenciales de la gramática, que son la morfología, la sintaxis. Morfología hemos visto bastante, es cómo se forman las palabras, la forma de las palabras, con los prefijos, sufijos, las raíces de las palabras, los trazos de las palabras y así también la fonología, que es el tema de la pronunciación de las palabras. La sintaxis es propiamente la estructura y así. De eso, ¿no? Las generalidades de la gramática de todos los idiomas en estos 4 grupos que a mí se me hacen muy fáciles de recordar, los 4 grandes grupos de palabras que todos los idiomas tienen, que son los sustantivos, que son las palabras que nombran, los adjetivos son las palabras que describen, aunque hay una dinámica entre estas porque en ocasiones tenemos adjetivos que están nombrando, entonces decimos que son adjetivos sustantivados o que son sustantivos adjetivados cuando el mismo sustantivo nombra y describe. O se usa un sustantivo para describir, no solo para nombrar, sino para describir. Ya en la dinámica de los lenguajes eso va ocurriendo también. En el español eso pasa cada rato. Luego están los verbos. Hay algunos verbos también que se pueden sustantivar. Hay verbos que se pueden adjetivar en la dinámica de los idiomas. En el español eso es algo muy usual. Pero los verbos expresan vitalidad, no solo movimiento, porque hay verbos que no tienen nada que ver con el movimiento, pero sí tienen que ver con vitalidad, como amar, todos los verbos que expresan sentimientos, que expresan pensamientos, que expresan estados o situaciones, estos verbos, y que no necesariamente están expresando una acción o un movimiento. Y luego los complementos son todas las demás palabras. Todo lo demás que está en el idioma que no es ni sustantivo, ni adjetivo, ni verbo, ¿no? Ahí hay un listado, puede ser largo de estas palabras, ¿no? Luego, la sintaxis de las palabras con la famosa oración de Juan Pinta la Casa, que recuerdo las palabras del hermano en uno de los cierres de los cursos, que él le tenía la duda si Juan terminó al fin o no de pintar la casa, me causó mucha gracia ese comentario, pero es un ejemplo que a mí se me hace muy fácil y les confieso, tengo muchos años de usar el ejemplo cuando doy clases de hebreo, de griego o de gramática de español, por ejemplo, que también me ha tocado dar clases de redacción y cosas como esas, en el ejemplo para analizar la oración, la estructura básica de la oración, que es lo que tenemos en español, ¿no? El sujeto y predicado como las dos grandes divisiones en las oraciones. Y vamos a decir que en la oración hebrea también tenemos un sujeto y tenemos un predicado. No en el mismo orden van apareciendo, no aparecen en el mismo orden, pero siempre va a haber un sujeto y va a haber un predicado. Con todo lo que pasa, que a veces el sujeto está ausente, es decir, no está escrito, pero sí está en el sentido de la oración. Ese sujeto. Ahora, el predicado no hay forma que lo podamos esconder, porque siempre se va a decir algo, ¿verdad? Se va a decir algo del predicado. Entonces, el predicado va a estar siempre evidente, aunque el sujeto no esté evidente en algunas oraciones. La parte central del predicado, que es el verbo, y siempre el verbo nos va a llevar a un objeto, que es hacia donde se dirige la acción del verbo y cosas como esas, ¿no?
Y luego las distintas variantes de la sintaxis en español, ¿verdad? Y esto también va a ocurrir en la oración hebrea. Hay una sintaxis particular del hebreo, pero van a haber oraciones que no se van a comportar de acuerdo a la sintaxis normal, digamos, del hebreo, sino que va a haber también una variante, una presentación variante de esa oración. Pero siempre van a estar estos tres elementos. Siempre va a haber un sujeto, siempre va a haber un verbo y siempre va a haber un objeto. En español, el sujeto en ocasiones se esconde, no está presente así literalmente en la oración, pero ahí va a estar. Siempre va a haber un sujeto, siempre va a haber un verbo y siempre va a haber un objeto. Claro que vamos a ver más adelante cómo se comporta eso que estoy diciendo, cómo pasa eso en los diferentes tipos de oraciones en el hebreo, ¿no? Las oraciones nominales, las oraciones imperativas, las oraciones, ¿cómo se dice? Condicionales y todas ese tipo de oraciones que se van dando, que va ocurriendo con el sujeto, ¿no? Que esa es una parte muy importante, y con las formas del verbo, ¿verdad? Esta es digamos, una oración sencilla, y luego pueden haber situaciones más complejas donde se agregan más elementos. En los elementos básicos va a ser un sustantivo, un verbo, y puede ser otro sustantivo como complemento, como Juan pinta casa, ¿verdad? Juan pinta ese ya es otro elemento, y casa, que es el elemento principal, ¿verdad? Pero esos tres elementos, sustantivo, verbo y en el objeto, puede ser otro sustantivo, normalmente va a ser otro sustantivo, o podría ser un adjetivo, pero en función de sustantivo. Es decir, va a ser sustantivo, verbo, sustantivo, porque el objeto del verbo casi siempre va a ser un sustantivo, pero se pueden agregar más elementos a la oración, y eso vamos a decir que hace la oración más compleja en cuanto al análisis de las oraciones. Esta es la oración en español el primer versículo de la Biblia en la Reina Valera 60, ¿verdad? Inicia con un circunstancial de tiempo. Esto algunos dicen que es un circunstancial de lugar incluso, pero bueno, ¿dónde ubicar a Dios en el tiempo, en el momento de la creación? Ahí hay un tema interesante de pensar ustedes, ¿verdad? Es un asunto filosófico interesante de cuando no existía nada, aunque esa es casi que una falacia, existir nada, o sea, sí existía algo en el tema de la dialéctica, ahí existía la nada, pero la nada no es algo, entonces ¿existía o no existía la nada? Pero esas son lucubraciones ahí filosóficas para otro momento. Y entonces en mi opinión, no podemos decir que Dios estaba ubicado en un lugar, porque pues no existía nada en ese momento, como para una referencia de posición. Es más como de tiempo, pero no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo de la creación. Cuando inicia la creación misma, arranca alguna especie de conteo del tiempo, alguna forma de conteo de tiempo, ¿no? De sucesión de eventos y cosas como esas, pero bueno, es un circunstancial de tiempo. Luego está el verbo, el sujeto y el objeto. Noten que aquí el objeto, que es donde cae la acción del verbo, es decir, Dios está creando, Dios es el que creó, él es el sujeto, porque Él es el que está ejecutando la acción que expresa el verbo, que es crear. Entonces, ¿qué fue lo que creó Dios? Eso es el objeto directo, son los cielos y la tierra. Aquí son dos sustantivos, pero hay otros elementos, artículos y la conjunción, ¿verdad? Si reorganizamos esa frase de acuerdo a la sintaxis en español, tendríamos que poner primero el sujeto, que ese es el orden de la oración en español. Los circunstanciales pueden estar en diferente lugar de la oración en español. Agregan algunos detalles que son importantes en la oración. Por ejemplo, Dios creó los cielos y la tierra, pero ahí podría ser la pregunta, ¿cuándo? En el principio. ¿Cómo? Agregarle las preguntas. ¿Cómo? Pues no lo dice la oración. ¿Por qué? Tampoco lo dice. ¿Cómo? No lo dice. ¿Dónde? Tampoco lo dice. Solo responde a la pregunta de cuándo, ¿no? Ese es circunstancial. El verbo y luego el objeto.
Esto en cuanto a la sintaxis que tiene que ver con la estructura de la oración. Luego, siguiendo esto que estamos hablando de gramática, hay que tener en mente la semántica que tiene que ver con los significados de las palabras. El sentido que las palabras pueden tener de acuerdo a un contexto particular o el uso que el autor le quiera dar en particular, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra pelotón, ¿verdad? Pelotón es como el pelotón de fusilamiento, que es un grupo, ¿verdad? Puede ser una pelota grande, como la que usaba los que han visto los capítulos de Chespirito, la que usaba Kiko para jugar ahí en la vecindad. Un balón así grande, un pelotón. Pero en otras partes puede significar otras cosas, ¿no? Pero es exactamente la misma palabra, ¿no? Pelotón. Entonces, la semántica tiene que ver con eso, con los diferentes sentidos que una palabra o una expresión puede tener. Normalmente, las palabras tienen un significado literal, y el significado literal va a ser primero, pero a partir de ahí el significado puede ir cambiando. Por ejemplo, en esta presentación hacia el final hay unas oraciones que vamos a analizar donde aparece la palabra shamar, que significa guardar, ¿ok? Voy a guardar esta pluma, ¿verdad? Entonces voy a guardarla y la pongo aquí en la bolsa de mi camisa o la pongo por ahí en algún lugar que está guardada. Pero en estos contextos de estas oraciones, guardar puede significar también como obedecer. Vamos a guardar la palabra del Señor. Los que guardan la palabra del Señor, hablan algunos salmos, ¿no? Literalmente dice los guardadores de la palabra. Entonces, ¿qué? Yo tengo la Biblia, que la voy a guardar y la voy a meter ahí en un cajón. Ya tengo la bendición de Dios porque yo guardé su palabra. Pero ahí guardar, que puede ser literal como esconder, proteger, cubrir, encerrar, en algunos de esos sinónimos, básicamente en esos contextos se está refiriendo a la obediencia. Entonces, la palabra va a ser la misma, ¿no? El verbo llamar de guardar, pero el contexto va a decir, ok, puedo traducir guardar, y a nosotros nos hace sentido, ¿no? En español, los que guardan la palabra del Señor, ¿verdad? Hijo mío, guarda mis mandamientos, dice Proverbios. Ok, nos hace sentido, pero puede ser que en otro idioma o en otro contexto guardar no haga mayor sentido y confunda, o se tome de manera literal, ¿ok? Entonces voy a ser bienaventurado solo por guardar en el cajón la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, no vale la pena traducir la forma literal, sino buscar un sinónimo semántico en el que le va a dar el mejor sentido a la expresión. Y entonces habrá que traducir, en lugar de guardar, habrá que traducir obedecer, seguir. Algunas Biblias han traducido esa palabra como observar, observar. Vamos a observar la palabra del Señor. La voy a poner ahí y la voy a observar mi rato, ¿verdad? Un rato ahí durante el día, ya observé la palabra del Señor, ya estoy bendito porque la paso observando todo el día. No, es más de obedecer, seguir, cumplir ese tipo de cosas. Entonces, todo eso que estamos hablando está dentro del campo de la semántica, que tiene que ver con el significado que tienen las palabras, los términos, dependiendo del contexto donde se encuentran. Ese es un ejemplo que ya hemos visto antes, ¿verdad? Cuando el Señor dice, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, ¿verdad? Aquí habla el Señor de dar un corazón de carne y dice, los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí hay otra vez la misma palabra, pero con otro significado, porque ocuparse de la carne es muerte y no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, en estos 4 pasajes, por lo menos, hay elementos diferentes de cada palabra, distintivos no de cada palabra, sino distintivos de cada significado de la misma palabra en diferentes contextos. A eso se refiere el estudio semántico, ¿no?
Y hay que ir con cuidado de esa parte. Por eso mismo yo me he atrevido sobre todo con algunos amigos y cuando tengo la oportunidad de decirlo más público lo hago también, no recomiendo el uso del Strongs para personas que no han estudiado algo del hebreo, que no tienen algún conocimiento del hebreo, porque yo he escuchado muchas distorsiones y problemas con la interpretación de un término hebreo eh, fuera de un contexto, solo porque se citó, se examinó un libro, el Strongs, pero no se tiene el conocimiento de cómo se comporta el hebreo, por lo menos los conocimientos básicos, entonces se cometen errores. Y yo en eso he sido, pues, lo digo siempre con mucho respeto y lo trato de decir así con cariñito para que las personas no se ofendan. Eh, pero, de hecho, en la predicación y todo eso, mi consejo es, hermano, usted estudió algún curso de hebreo y algún curso de griego, y cuando me responden no, entonces yo les recomiendo, ni siquiera pase por ahí. Ni cite nada del hebreo, ni cite nada del griego, ni use nada de eso porque usted no lo conoce. Entonces lo va a usar mal. Se va a equivocar, va a cometer errores. Ah, hermano, pero entonces cuando hay interés, bueno, tiene que estudiarlo. De hecho, yo siempre digo, todos los predicadores deberían de saber algo de hebreo y de griego. Y no solo algo, sino tener un conocimiento intermedio y estudiarlo. Así, obligadamente los predicadores. De ahí los que dan clases con niños y cosas, pues por lo menos si les toca que preparar material y analizar el texto bíblico y todo eso, deberían de tener algunas nociones y algún conocimiento en ese texto, ¿no? Eso es en cuanto a la semántica. Luego está el tema de la morfología, que ya hemos hablado un poco, es cómo se forman las palabras básicamente. La raíz, lo que encontramos al principio, lo que encontramos al final, cómo se escribe, podríamos hablar de la morfografía o la grafía de los textos. Eh, Eso básicamente ya lo hemos visto, ¿no? El alefato, las nikudot o los nikudot, las nikudot, incluye las vocales, los acentos y los demás signos que hemos visto, como el sof pasuk, el Makef y otros, el Dagesh y otras cosas que aparecen dentro del texto como las anotaciones, digamos, los puntos masoréticos que se dice de los Nikudot, ¿verdad? Eso es parte de la grafía, de la morfología también del idioma, aunque no forman parte precisamente de las palabras, porque el hebreo es básicamente consonántico, pero las tenemos que aprender también porque esos van a apoyar en el tema de la lectura. Luego está el tema de los léxicos, ¿verdad? Donde se hacen las listas de palabras. Aquí tenemos que ir desarrollando la habilidad. Tenemos que memorizar el alefato para movernos dentro de un léxico, porque va a estar organizado de manera alefática. Y los léxicos, vamos a decir, académicos, tienen una organización alefática estricta. Es decir, primero aparecen las palabras que empiezan con alef, y luego alef, 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 bet, y creo que algunos llegan incluso hasta la tercera letra, alef, 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 que son casos muy raros, ¿verdad? Pero alef, alef, bet, alef, alef, y así, ¿verdad? Va avanzando el léxico hasta llegar a la taf, ¿verdad? En un orden estricto alefático. Y luego el tema de fonética, que es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua respecto a sus manifestaciones físicas. Algo hemos avanzado nosotros en eso, como leer y pronunciar algunas de las palabras o de las letras, digamos, que van apareciendo en el texto y cómo las tenemos que leer. Voy a dejar de compartir aquí un momento y escuchar si hay alguna pregunta o algún comentario de lo que estamos platicando hasta este momento que haya surgido antes de avanzar. Así que les escucho en este momento porque en el chat, déjenme ver. Oh, bueno, esperamos ahí que los
las eliminatorias futbolísticas no los tengan muy nerviosos, ¿verdad? Principalmente a los hermanos, a los que están celebrando el tri, ¿verdad? El tri, la tercera estrellita, dicen, ¿verdad? Bueno, pero pueden escribir ahí sus comentarios y preguntas también aquí en el chat lo pueden hacer, ¿verdad? Para que, para contestarlas. Si hay alguna, si no, pues vamos a avanzar en este tema. Voy a volver a la presentación entonces. Ustedes pueden, por favor, cualquier comentario en relación al tema que estamos viendo, alguna pregunta, la pueden escribir aquí en el chat. Este también lo hemos visto antes, que tiene que ver con el orden usual de las palabras en la oración del hebreo. Usualmente, recordemos que el hebreo va a ser primero el verbo, así como está en esta oración de aquí abajo. Primero va a aparecer el verbo, luego va a aparecer el sujeto y luego va a aparecer el objeto. Ese es el orden usual. Este es Génesis 1, si recuerdo bien, Génesis 1, 3. Génesis 1, 3, donde dice, Vayomer Elohim, Yehi-or, Vai-or. Vayomer, este es un verbo. Noten que aquí este verbo inicia con una Vav, pero este es vamos a decir, como está dentro del trozo. Eso es algo que vamos a ver en este curso, el análisis de estos trozos de lectura, porque este verbo, si lo analizamos, tiene una Vav copulativa y luego tiene esta sílaba yo, y aquí al inicio de los verbos, es decir, las palabras que inicien con yod van a ser sospechosas de que sean verbos, vamos a decir inicialmente que sean verbos, pero verbos en imperfecto. Casi todas las palabras que inician con yod son verbos en imperfecto. Los verbos en imperfecto son verbos que están orientados a acciones no concluidas, que se pueden traducir como del futuro, y en ocasiones el imperfecto también se usa para traducir el presente en algunas oraciones. Otro tema de y es el verbo amar. El verbo amar. Puedo leer la forma básica de los verbos, si ustedes recuerdan, que están formados por 3 radicales. Y la forma básica de los verbos ¿cómo se llama? Se vocaliza, es la expresión, se vocaliza siempre con kamets pata o kamets kames, es decir, siempre se va a leer doble A. Aquí una A y aquí otra A, y la tercera radical normalmente queda sola, suena sola. Entonces el verbo, la forma básica de este verbo será amar. Noten que hay otra cosa que decir, este verbo será un verbo fuerte también, porque en la conjugación verbal no pierde radicales. Los verbos fuertes no pierden radicales y los verbos débiles pierden radicales. Por ahí hay un listado de las consonantes que son débiles, ¿verdad? La Hei, la Nun, la Ayin son consonantes débiles que en ocasiones, cuando el verbo se va conjugando, pierde. Cuando está al inicio o está al final una vocal débil, perdón, una consonante débil, entonces se pierden en algunas conjugaciones. Y eso puede desorientarnos, porque podríamos hacer el análisis de un verbo y a veces nos queda una consonante. Y a veces son casos muy extremos cuando queda una consonante. Regularmente, cuando se pierde consonantes débiles, se quedan 2 consonantes de la raíz. Entonces, si hacemos el análisis y nos queda una raíz de 2 consonantes, inmediatamente tenemos que pensar y saber que es un verbo débil. Entonces a eso ya nos orienta, ¿no? Para buscar el resto de la raíz en un léxico. Ok, entonces este es un verbo en imperfecto, pero noten, la traducción está en pasado. Entonces seguramente este versículo 3 está amarrado con los versículos anteriores. De hecho, en este pasaje el verbo principal es el verbo bara, que aparece en el verso 1, y ese verbo bara está en perfecto. Entonces
Bab, si ustedes se recordarán, tuvimos un tema de la Bab conversiva. Es esta Bab que le da vuelta al sentido de los verbos. Esa forma, cuando este es un imperfecto, ¿no? El análisis lo tenemos que hacer así, verbo imperfecto, pero tiene una Bab conversiva. Entonces, ese caso se llama Vayictol. El caso, eso que está ocurriendo en hebreo se llama Vayictol. Aquí estamos frente a un Vayictol. ¿Qué es el Vayictol? El Vayictol es esa, vamos a decir, dinámica del hebreo, esa fenómeno o accidente del hebreo, característica gramatical de la Vav, dándole vuelta al sentido de un verbo en imperfecto. Cuando le pasa al perfecto, eso se llama Bekatalti, los verbos en Bekatalti. Digo el Vayictol, ¿verdad? El Vayictol. Aquí estamos en un Vayictol que es el imperfecto convertido, por eso lo estamos traduciendo como en pasado. Si hacemos la traducción sin tener en mente que el uso de la Vav conversiva, tendríamos que traducir y dirá en futuro, y dirá. En un caso, digamos, un poco más forzado, podríamos decir y dice Dios, ¿verdad? Y ese tipo de redacción, que es muy propio del presente histórico de Marcos, ¿verdad? Que Marcos, casi todo el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos en griego, todos los verbos de la narración están en presente, que es algo interesante, ¿no? Y no usa el pasado, sino usa el presente, entonces se le ha llamado el presente histórico en Marcos, en esta narración, pero aquí en hebreo no existe algo parecido. Entonces la mejor forma será y dijo, luego está Elohim, Dios, y aquí hay una forma del el verbo en yusivo, se llama esta forma que también la hemos visto del verbo hayá. Aquí se perdió una de las consonantes, que es la última consonante, porque la yod es el marcador de imperfecto, ¿verdad? Este es un imperfecto en un tono más imperativo, entonces toma el nombre, el caso hebreo se llama yusivo, y ha perdido la última consonante, que sería una hei, una yod y otra hei, el verbo hayá. Aquí está en imperfecto en una forma, entonces será, podría ser la traducción muy dura, ¿verdad? Será. O sea, que es como se traduce comúnmente, sea luz, que es or, ¿verdad? Y se repite esta expresión, solo que ahora tiene una bab, y esta bab aquí en este verbo está cumpliendo también la función de bab conversiva. Entonces ya se traduce como un pasado. Y fue, porque es el verbo ser, el verbo hayá del verbo ser o estar, que se puede traducir de esa forma. Y entonces sea luz y fue luz. Repite el versículo, ¿no? Vayomer Elohim y or, vayhi or, vayhi or. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Ahora, observen el ejemplo que aparece aquí. Vamos a ver. eh, Quiero ver. Tehilim. ¿Qué era? Eso forma parte del Salmo 121. Lo vamos a ver ahora en un momento, hermano. Es el hermano Máximo. Hermano Máximo, ¿no? Ok, entonces les decía, de esta oración que aparece acá en el ejemplo, dice que Tabaish et a daver atse sefer, ¿verdad? Sefer. Escribe, bueno, noten que tiene la forma básica de los verbos, tres consonantes, una kametz en la primera consonante y una pata en la segunda consonante. Entonces es la forma básica del verbo. Es el verbo en perfecto y es la forma cal,
de estos verbos. ¿Recuerdan de las estructuras verbales? Por ahí vamos a hablar algo de eso también, de las estructuras verbales. Entonces, escribió, y esta oración también sigue ese orden de primero el verbo, luego el sujeto y después el objeto. Escribió el hombre. Entonces, kataba ish, escribió el hombre. Y luego está esta palabra et, que es la palabra que marca el objeto directo. No tiene una traducción específica. En algunas frases, esta palabra et se puede traducir como a. En algunos casos, pero normalmente ustedes lo van a notar al encontrarse este et, como en Génesis 1:1 que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, y ahí está 2 veces, ¿no? No decimos en el principio creó Dios a los cielos y a la tierra. No, normalmente ¿cómo se dice? No lo usamos, ¿no? No es usual. En España, los españoles usan esa a para señalar algunos objetos directos, ¿verdad? Voy a por ti, que es digamos, a los latinoamericanos se nos hace un poco extraña esa forma de los españoles. Voy a por ti. Ve a por ellos, dicen, ¿verdad? Por ejemplo, ese a que señala el objeto directo. Nosotros diríamos voy por ti o ve por ellos, ¿verdad? Pero ponen esa a en algunas frases los españoles como señalando el objeto directo del verbo ir, principalmente es donde yo lo he escuchado. Y en los libros no aparece, pero sí en el lenguaje popular aparece esa expresión que usan los españoles. Nosotros hablamos de manera diferente. En latino hablamos el español de una manera distinta. Entonces, este et nos va a ayudar a señalar el objeto directo. En ocasiones, bueno, observen que primero está el verbo. Escribió, bueno, aquí nos podríamos detener. ¿Qué escribió? Hacer la primera pregunta. ¿Escribió? ¿Qué escribió? Bueno, escribió las palabras, las cestas, ¿verdad? Eso fue lo que escribió. Ese es el objeto directo, estas palabras. No las palabras solamente, porque aquí está esta frase nominativa, ¿verdad? Donde tiene doble artículo, entonces dice adabara se, las palabras, las cestas. Ahí esa frase está amarrada, entonces son estas palabras, ¿verdad? Escribió estas palabras, eso fue lo que escribió. Aunque no esté junto el verbo al objeto directo, ya podemos identificar el objeto directo de esa oración. Ahora, noten que en esta oración que está aquí abajo no tenemos ese marcador de et. No está el et. ¿Cómo podemos identificar entonces el objeto directo? Tenemos que leer la oración. Y dijo, independientemente de quién sea, porque aquí el sujeto en esta oración, digamos que no le vamos a prestar atención. Y dijo, ¿qué fue lo que dijo? ¿No? Entonces vamos a ver, ¿qué fue lo que dijo? Ok, sea la luz. Eso fue lo que dijo, sea la luz. Y fue la luz, eso ya no lo dijo Dios, sino que eso fue ya lo que ocurre. Pero ¿qué fue lo que dijo Dios? Sea la luz, eso fue lo que dijo Dios. Y ese es el objeto directo de este verbo que es decir, y dijo Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios? No tengo el et, y aquí está directamente el objeto, el objeto, sea la luz. Creo que aquí debo corregir porque no es hasta y fue la luz, no es el objeto directo, ese sería como el objeto ya, el complemento indirecto, la consecuencia de lo que dijo Dios. Es sea la luz, la parte del objeto directo, nada más, ¿verdad? Igual acá, Katab escribió, el hombre, lo que escribió fue las palabras, estas palabras, y luego las escribió en el libro. Pero si yo pienso, escribió en el libro, puede ser, aunque no sé qué escribió, porque en el libro no es objeto directo, ¿no? Porque se escribe algo, ¿sí? En las oraciones, escribió, pero no sabemos qué escribió, solo sabemos que escribió en el libro, pero no exactamente lo que haya escrito. Sí, esa es una parte de oración, por eso tenemos también los marcadores aquí, el Atnaj, por ejemplo, aquí termina una primera parte de la oración. ¿Se acuerdan cuando vimos los acentos? Este es el Atnaj. Y dijo Dios, sea la luz,
Y aquí una parte de la oración, aquí podríamos poner una coma. Normalmente las traducciones van a poner una coma o algo ahí. Y fue la luz. Aquí está el siluk, que va a marcar el final el siluk se pone en la última sílaba de la última, de la última palabra del versículo. Inmediatamente después del siluk está el sof pasuk, que es como nuestro punto y aparte, Esas son las secciones de esas palabras. Déjenme mostrarles en otras Biblias qué hacen si ponen coma o no. Ahora lo estoy pensando por la pregunta o el comentario que hicieron en el chat. Eso es Génesis, estamos en Génesis 1, el verso 3. El verso 3. Por eso, con ese tema que vimos de los acentos, ya nos damos cuenta de que no es que los equipos de traducción se inventen, para usar una expresión, el uso de los signos de puntuación. Hebreo, estos acentos están funcionando casi como signos de puntuación. Como el sof pasuk, por ejemplo, vamos a decir que sí es propiamente un punto y aparte, que es un signo de puntuación con todas las letras, digamos, pero hay otros que casi se aproximan a un signo de puntuación. Vean esta versión, esta es la de palabra de Dios para todos, pone la coma aquí después donde termina esa primera parte del versículo, que está marcado. Déjenme ver si logro mover esto un poco para que veamos, no sé si lo vamos, yo creo que sí. Bueno, por ahí, la primera parte del versículo, y en esta palabra or está este acento, que es el anaj, que marca como divide el versículo. Recuerden que no lo divide en partes iguales, 50-50, en proporción, sino que lo divide en dos partes, sencillamente. A veces una parte puede ser más grande que la otra, como en esta, por ejemplo, ¿verdad? Vayomer Elohim y or. Y ahí termina la primera parte del versículo. Y luego el resto del versículo. Vamos a ver otras Biblias como la TLA. Y dijo Dios, quiero que haya luz, aunque aquí están los signos de admiración y esos funcionan también como ciertas pausas naturales, ¿verdad? Sí, déjenme hacer algo por aquí. Vamos a ver si lo puedo hacer de una vez, porque para arreglar algo de esa sección, de esta parte. Que ustedes lo tienen de otra forma, porque ya se los envié, pero lo pueden revisar también ahí en su texto. Ok. Sí, lo que nos están preguntando. Estas son dos oraciones, ¿verdad? Sea la luz, esa es una oración, y fue la luz es otra oración, pero estrictamente del objeto directo es lo que dijo Dios, es sea la luz. Esa es la parte que dijo Dios. Y fue la luz, eso ya no lo dice Dios, sino que es como la consecuencia de lo que dijo Dios. Entonces, lo que Dios dijo es estrictamente el objeto directo. La otra parte podríamos llamarle como el complemento o un objeto indirecto de lo que ocurrió por lo que Dios dijo. Pero el objeto directo de la oración propiamente será lo que dice Dios. Y lo que dice Dios vamos a decir que da como una especie de orden de que ocurra la luz, y luego el narrador agrega y fue la luz, en esa sección. Bueno, lo vamos a ver también un poco más adelante en otras oraciones. Ahora, estamos viendo las versiones que ponen comas o no ponen comas. Vamos a ver la Reina Valera 60. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y noten, aquí pusieron punto y coma porque ahí termina como la primera parte del versículo. Pone la primera parte del versículo, ¿verdad?
Otras versiones de la Biblia, vamos a ver, Reina Valera contemporánea. Bueno, aquí usan los signos de admiración, que eso va a funcionar como las pausas. Igual aquí usaron signos de admiración, eso funciona como una especie de pausa. Igual aquí, que exista la luz, ¿verdad? Que exista la luz. Vamos a ver solo una más, las Américas. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y aquí pusieron un punto. Se me hace un poco brusca la pausa de repente con el punto. Una coma hubiera sido suficiente. Y noten que ahí entonces terminaría el objeto directo. Y hubo luz. Esta es otra oración. El verbo sería hubo y ¿qué hubo? ¿Verdad? No es pregunta de ¿qué hubo? Como saludan, saludamos nosotros en Guatemala y en algunas partes de México, sino y hubo es el verbo y ¿qué fue lo que hubo? Bueno, hubo luz. En esta oración el objeto directo sería luz. Por eso a mí se me hace en las Américas muy dramático el punto, era muy fuerte o brusco en la pausa con el punto puede ser algo sutil porque son oraciones que están ligadas en el hebreo. El atnaj, que es este acento, es eso, ¿no? Como una coma y en algunos casos un punto y coma, que la diferencia entre la coma y el punto y coma es bien sutil, bien sutil en cuanto al uso apropiado de cuándo es coma, cuándo es punto y coma es bastante sutil en ese sentido, pero sí hay una diferencia marcada entre la coma y el punto, por ejemplo. Eso puede dar pie a otras interpretaciones y cosas así, ¿no? Sobre todo en este versículo, con el tono de imperativo del verbo, da la idea también en ese mismo versículo de la inmediatez de la siguiente oración, la siguiente cláusula. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero si pongo un punto, eso da chance a pensar, sí, pues hubo luz, ¿verdad? Más después, con el tiempo, ¿verdad? Hubo luz. Eso es lo que estoy pensando ahora, porque no lo había pensado antes, haciendo el análisis de lo que puede provocar una coma o un punto. El atnaj es una pausa para dividir el versículo y de hecho, como tomar aire en la lectura, ¿no? Vayomer Elohim, Yehior, Vayior, ¿verdad? Pero es en el momento, ese atnaj que aparece aquí, en este análisis. Ok, estamos sumando elementos a nuestro análisis, ya con mayor conocimiento y con mayor seguridad, y tenemos algún criterio que estamos, ¿cómo se dice?, evaluando, y de alguna forma también, así como lo dice este versículo, se va haciendo la luz en algunos temas, ¿verdad? Que habíamos estado con cierta inseguridad. Bueno, en la oración hebrea también puede ocurrir que no sea el verbo la primera palabra, que no sea el verbo la primera palabra que ocurra, sino que sean otras palabras. Entonces, cuando no es el verbo la primera palabra, normalmente es para darle énfasis. Esto es parte de aquí de lo que les decía de la gramática de Landim. Es para darle énfasis a la palabra con la que inicia ese versículo. O para formar una oración disyuntiva, pero eso es cuando es una segunda oración, como en el ejemplo que está aquí, y aparece entonces un bab, esa bab. Cuando es una oración disyuntiva, noten que aquí hay un adjetivo con oración. Las oraciones disyuntivas expresan, ¿qué sería? Adversidad en el sentido de lo contrario, no de enemistad, ¿no? Y no en el sentido solo de contradicción, sino de lo opuesto, sería sencillamente, ¿no? Las oraciones disyuntivas. Estas disyunciones también se expresan mucho
en los paralelismos antitéticos, donde a veces en las traducciones, sobre todo de proverbios y de algunas partes poéticas, se traduce pero, ¿verdad? Por ejemplo, dice, la mujer sabia edifica su casa y de ahí está el pero, ¿verdad? Pero o más, dicen algunas versiones, pero ese más no es de adición, sino es es adversativo también ese más la necia con sus manos la derriba, la derrumba, la destruye. Ese más, ¿verdad? El hijo sabio alegra al padre, podríamos decir el hijo necio, pero la intención de esos versículos, esos paralelos, es expresar lo contrario, lo opuesto. Entonces se utiliza ese gancho para expresar la disyunción, ¿no? Que puede ser el pero, puede ser el más, al contrario, pero ya no suena tan elegante decir el hijo sabio alegra al padre, al contrario, el hijo necio, o todo lo contrario del hijo necio. Ya se pierde lo directo esos son los mishleh, que son los dichos, ¿verdad? El mashal es el dicho, la sentencia, y uno de los valores del mashal es lo corto, ¿verdad? Lo directo, lo punzante. No se extiende en un gran discurso y se puede perder el sentido, sino que va directo, ¿verdad? Ese es el sentido del mashal en Proverbios y en otros pasajes de la Escritura. Entonces se usa solo la bab, ¿verdad? Y con la bab se expresa esa adversión, esa disyunción en el texto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este pasaje dice, Vayirra Bekal a Misrayimot, ¿verdad? Misrazot Bekal Eretz Misrayim Haya Lechem, ¿verdad? Y hubo hambre o escasez, podría ser Raab, y hubo hambre y escasez en toda la tierra o en todas aquí sería literalmente en todas las tierras, ¿verdad? O en todos los territorios, podría ser, o en toda la región, este es el plural de tierra, Aratzot, ¿verdad? Y luego dice, y en la forma literal sería, y en toda la tierra de Egipto, pero ese y no expresa el sentido del hebreo, ¿verdad? Entonces se debe traducir con el pero o el más, o sin embargo, y esas expresiones que pueden expresar lo contrario. Pero en la tierra de Egipto hubo pan, ¿verdad? Lejem. Allá Lechem, hubo pan en toda la tierra de Egipto. Bueno, entonces lo que estamos viendo en este punto 2 de esta parte es que en el orden del aparecimiento de las palabras en la oración hebrea, no siempre va a estar el verbo, aunque eso es lo usual. Lo usual es que esté siempre el verbo al inicio, pero no siempre va a ser así. Y cuando no esté el verbo al inicio, se está poniendo énfasis en esa parte. Puede ser una palabra o en esta oración que es una frase, en toda la tierra de Egipto, ¿verdad? Se está poniendo el énfasis ahí. Queremos prestarle atención. En toda la tierra de Egipto o en la tierra de Egipto. ¿Qué pasa en la tierra de Egipto? Es lo contrario, está pasando lo contrario de lo que pasó en toda la región, ¿verdad? En toda la región no había cosechas, había hambre, pero en Egipto sí, ahí sí había pan, ¿verdad? Entonces ahí se está poniendo el énfasis. Ese es el primer versículo del Salmo 23:1, Adonai Roí lo exar, ¿verdad? El Señor, que ese es el tetragrama, el Señor, aquí se ha perdido una consonante, la tercera consonante del sustantivo, al aparecer el sufijo pronominal. Ese es un sufijo pronominal de primera persona. Roé es el sustantivo que significa pastor. Roé tiene un sinónimo, no es sinónimo, sino es un homófono, suena igual. Roé también puede significar vidente, que es del verbo ra, que tiene que ver con ver, pero el roé es un vidente que va con hei, y el roé con aleph, que es el pastor.
Las palabras suenan iguales en hebreo, pero significan diferente. Aquí es pastor mío, por el uso del sufijo pronominal de primera persona, aunque se perdió una consonante. El Señor mi pastor, el Señor es mi pastor. Pero aparece la primera palabra, noten que es el tetragrama y luego el sustantivo. Entonces, no está el verbo al inicio, de hecho el verbo está hasta el final de esta frase. Adonai roi lo exar, ¿verdad? Aquí el énfasis de esta frase entonces no está en el verbo, sino el énfasis de esta frase lo tendríamos que entender que está en el hecho de que el Señor es mi pastor. Eso es lo que quiero decir. El Señor es mi pastor. Ya, digamos, si yo estuviera predicando, yo diría, el Señor es mi pastor, ya el resto es lo de menos. De lo que me tengo que asegurar es que el Señor sea mi pastor. Lo demás no importa. Desde entendiendo el énfasis de esta frase del hebreo, que eso es lo que quiere enfatizar. El Señor es mi pastor. Todo lo que pasa en el Salmo es secundario. Lo importante es que el Señor sea mi pastor. En este, perdonen, siguiendo este entendimiento del énfasis en la primera palabra o la primera frase de la oración en hebreo. Y después está, esta es la palabra que se usa para negar. Este es un negativo muy fuerte. El lo se utiliza en los 10 mandamientos y particularmente desde ahí toma esa connotación de en los 10 mandamientos son prohibitivos, entonces este no en hebreo suena lo, se podría traducir incluso como nunca, ¿verdad? Nunca o jamás se podría traducir en los 10 mandamientos, ¿no? De hecho, alguna vez yo recuerdo que me tocó predicar algo de los 10 mandamientos y entonces leerlo en ese tono es un poco más fuerte y obviamente nos causa, a mí personalmente me causa mayor impacto cuando diga, jamás mentirás, jamás adulterarás, jamás matarás, jamás tendrás otros dioses delante de mí, jamás tomarás mi nombre en vano. Y con ese énfasis, no solo el no, ¿verdad? No tendrás, sino con otro tipo de énfasis, es este lo, que normalmente tiene ese peso. Hay otra palabra hebrea que es al, que también es negación, por ahí la vamos a encontrar en algún momento. También se utiliza para no, pero tiene una fuerza menor, ¿verdad? Es como el ejemplo que me ponen, ¿quiere tomar café en este momento? No, gracias, ¿verdad? Pero no es un nunca de, no, jamás voy a tomar café, no, sino, no por el momento, ¿no? Es un no, pero no tan fuerte como este lo. En algunos contextos, también se usa en otros contextos donde el lo no es tan fuerte, pero hay que tener en mente que la carga de fuerza que va a tener este lo. En este salmo a mí personalmente me encanta esta primera frase, lo dice todo, lo dice todo esta primera frase, ¿no? Porque luego el verso es hazar, que es querer, querer como de desear. Esa es la parte principal de este verbo. No es necesitar o es faltar. Por eso a mí me gusta pensar en la traducción de esta primera frase de el Señor es mi pastor, ya no quiero nada más, no deseo nada más. Eh, Normalmente se ha traducido como nada me faltará, la Valera 60, ¿no? Veamos otras versiones de ustedes porque hay algunas que lo han traducido de una manera interesante. Esa frasecita del Salmo, el inicio del Salmo 23. Bueno, estoy recordando algo que por la emoción aquí de la clase la olvidé a ustedes, pero ahorita vamos a platicar de eso. El Salmo 23. Fíjense, esta es la Biblia de las Américas. Nada me faltará. Vamos a hacer un paseíto ahí de comparación de algunas
versiones de la Biblia para revisar el Salmo 23. Miren esta versión, los que saben algo de inglés, no, no querré nada, ¿verdad? Sería una traducción muy dura, ¿verdad? I shall not want, no querré nada, no voy a querer nada en el futuro. No es tanto de que me va a faltar, sino de que no quiero nada. No quiero nada más, ¿no? Shepherd, aquí ponen, esta versión pone las otras posibles traducciones de Shepherd. Aquí tiene algo que ver con tema de lo que estamos hablando de semántica, ¿verdad? Porque puede ser alimentador, guía, protector, ¿verdad? El Señor, que eso es lo que significa roe, todas las acciones que hacía el pastor no era solo de pastorear, es decir, pastorear era una actividad económica, ¿verdad? Un oficio, una profesión muy compleja realmente, ¿no? Cuidar de la oveja, guiar a la oveja, querer a la oveja, atenderla en los partos, curar heridas, defenderla de depredadores, cuidarles la dieta, tratando de quitar la vegetación que podía dañarles el sistema digestivo a las ovejas y así, ¿no? Eh, Aquí sí dice nada me va a faltar, vea, I shall not lack, que nada me va a faltar. Aquí dice nada me falta. Vean, casi todas tienen esa como inclinación a nada me va a faltar. Este es interesante, ¿verdad? No desfalleceré. Es decir, no, bueno, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Todas esas secciones, si todas pusieron nada me falta, ¿verdad? Solo la primera, esta es otra, la misma traducción. Bueno, dice, no, nunca estaré en necesidad, ¿verdad? Es una versión un poco más amplificada. Esta frase me gusta, está aquí en inglés, ¿verdad? Eh, no desearé nada. Eso es lo que dice la frase en inglés, no desearé. Pero noten algo de este verbo, que es el verbo hazar, ese está en imperfecto también, está aleph al inicio de los verbos, también es un marcador de imperfecto, y el imperfecto nos lanza hacia el futuro, porque es una acción no conclusa, y entonces puede ser el presente también, y puede ser algo de futuro. Por eso es que algunas Biblias, déjenme ponerlo acá, algunas Biblias colocan el Salmo 23 en presente. Por ejemplo, dice esta, vean, Yahvé es mi pastor, nada me falta. La Biblia de Jerusalén ponen estas versiones en presente y otras Biblias lo ponen en futuro, por el imperfecto, ¿no? Por el tema ahí del imperfecto. Ok, eso en cuanto al análisis de este versículo. Me voy a detener aquí un momento. Y vamos a hacer una pausa de 5 minutos, porque teníamos que hacer la pausa ya hace un rato y, y a mí se me fue ahí la emoción. Realmente dejé de ver el reloj un momento y ese es un problema de los predicadores cuando dejamos de ver el reloj y de los profesores. Dejé de ver el reloj y se me pasó el tiempo de la pausa, pero vamos a tomar los 5 minutos para que ustedes tiren ahí las piernas. Realmente nos falta, ¿qué? Una media hora más de clase. Vaya por ahí por un cafecito o agua y principalmente en esta pausa que pueda escribir en el chat la porción que usted quiere trabajar, ¿verdad? O que lo tome este tiempo. Sí, vamos a ver si no la tiene en este momento porque no lo habíamos platicado antes, ¿verdad? Ponga una que considere que puede hacer esa, aunque en el curso de la semana la pueda, usted piense mejor y lo pueda cambiar. Pero ahorita, por favor, póngalo porque eso también nos va a ayudar me ayuda a mí a tener ya, hacer como los preparativos para acompañarle en este proceso de la traducción, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un promedio de unos 10, 12 versículos, el promedio de ese párrafo que quiera trabajar. Y vamos a tomar los 5 minutos del receso en este momento. ¿Ok? Nos vemos en 5 minutos.
Bien, entonces vamos a continuar. Estoy revisando en el chat. Han colocado algunas personas, han colocado la porción con la que están pensando trabajar. Bien, eh, lo vamos a ir chequeando en el curso lo vamos a definir ya, vamos a decir, de manera definitoria, ya de manera completa en la siguiente clase con este tema, para que también durante estos días pueda revisarlo de manera apropiada y tomar la decisión. Entonces, ya la siguiente semana vamos a tomar el listado completo de las porciones que se van a trabajar y que se van a abordar. Y la manera también de lo que se va a hacer. Básicamente, el ejercicio es trabajarlo de la forma en que lo hemos hecho nosotros. Hay tres pasos importantes que vamos a revisar y es el análisis de las palabras como lo hemos hecho siempre en las secciones. Por eso, déjenme compartirles la siguiente, siempre en la presentación, la siguiente lámina, donde vamos a realizar en nuestro ejercicio el análisis gramatical de la palabra. Es decir, por ejemplo, en esta primera palabra, dice lejuna, lejuna, este primer verbo, bueno, en el análisis vamos a identificar que se trata de un verbo y el verbo lakaj, ¿verdad? Que es de caminar. Y nos vamos a dar cuenta también que este verbo tiene ese sufijo final. Bueno, es un sufijo, va a estar al final, tiene este sufijo, u, que este sufijo, y ahí nos van a servir aquellos cuadros que vimos de los verbos en imperfecto y perfecto, y también el cuadro de los sufijos pronominales con el verbo. Nos van a servir para estos análisis, para identificar los sufijos en los verbos, ¿no? Y identificar qué palabras son. Entonces, el verbo la caja, aquí perdió una letra, este verbo, es un verbo débil, y en lugar de esa letra final, que es la kaf, este verbo la kaj, tiene el sufijo que puede ser tercera persona, masculino o femenino, plural. Si es eso, diría ustedes, no, ellos o ellas caminaron, porque es perfecto, pero este mismo sufijo también es del imperativo en segunda persona masculino. Entonces es ustedes, ¿verdad? Caminen, porque es imperativo, el tono imperativo. Luego está esta partícula que es na, digamos, ese análisis lo tenemos que hacer para poder llegar a la traducción. El primer paso es hacer el análisis gramatical y luego el segundo paso, hacer la traducción de la palabra, de cada palabra. Y el tercer paso, la traducción final. Y aquí no tenemos el hacer traducción de cada palabra, no es todavía la traducción final. En la traducción final es donde podemos agregar algunas cosas para que tenga digamos, un mejor sabor y suene más natural al español, sin que eso desvíe el sentido o el significado del texto. Eso es algo, digamos que es una tarea importante que tenemos que realizar con sumo cuidado. Esta partícula na es una partícula que expresa, vamos a ver, le imprime una especie de drama, de urgencia y también de fuerza a los verbos, a las palabras. En el Salmo 118 está la expresión
Osana, la expresión Osana, que es Hoshana, y ahí está, esa última parte es también na. La primera parte de esa palabra es como, puede ser como sálvanos o rescátanos o ayúdanos, podría ser la primera palabra, la primera parte, pero agrega ese na, Hoshana. Ahí está este na también al final que le imprime a esa parte. Déjenme ubicar esa expresión porque no lo tenía aquí visto en este, para esta lámina, lo de Osana. Solo tengo que recordar, es el Salmo 118. Vamos a buscarlo acá. El Salmo, si recuerdo bien, es el 118. Habíamos aprendido, vamos a ver, rodearon como abejas mi fortaleza. Es donde dice, sálvanos ahora o rescátanos ahora. Aquí está, 118, 25. Esa expresión la vamos a ver en otro programa para hacer el análisis del hebreo. Siempre en el Salmo 118, verso 20. Vamos a ver, pues, esperemos que no si no está corrido la versiculización de este pasaje. El 25, sí, es esta sección. Vamos a ver. Vean, aquí está el verbo, esta sección del verbo. Déjenme intentar otra cosa. Aquí vamos a ver ustedes. Un momentito. Un momentito. Sí, esto es lo que quería hacer. Aquí estamos. Entonces, esta primera parte es el verbo. Aquí dice o shia, que es el verbo yasha, de salvar o ser salvado o ayudar. Déjenme correr porque la forma del salmo aquí está en, eh, en ifil. En ifil. ¿Se recuerdan las estructuras básicas del hebreo? Kal, nifal, piel, pual, ifil, ofal, ¿verdad? Es para salvar, ayudar en la forma del verbo. Y luego está la expresión na, que dependiendo del contexto, esa expresión puede tomar distintos, puede tomar distintos formas o distintas traducciones, que era lo que estábamos viendo. Por ejemplo, aquí dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Este ahora es el na. Veamos otras versiones. Sí, olor, bueno, aquí está en otro versículo. Concédenos la victoria, danos salvación. Aquí no aparece el na en esta versión que estoy señalando, solo está entre signos de admiración. Por eso decía, el na le imprime esa urgencia, imprime esa necesidad, pues una especie como de entre ruego y súplica. Ese na, ¿verdad? Aquí están escribiendo algo en el chat, déjenme ver. Ok, sí, lo de la interjección que menciona el hermano Máximo, ¿verdad? Nosotros tenemos como ¡Ey! ¿Verdad? En hebreo también hay expresiones como esas. Nosotros usamos aquí en el país eso de sh, era para llamar a alguien, sh, ¿verdad? Que no es un sonido de usted, ¿verdad? Mire, hey, oiga, ¿verdad? Pero esas no tienen traducciones, ¿verdad? ¡Ea! Que se usan. El na funciona che, ¿verdad? Che, para Federico, ¿verdad?
El na se usa. Yo viví de niño en la costa del Pacífico, aquí en mi país, y recuerdo una escena ahora que la recuerdo ya de adulto, me causa gracia porque estaba la calle, la carretera, pasaba una carretera con asfalto frente al terreno que era de mi abuela, y la casa estaba como unos 50 metros, sí, como 50 metros adentro de la carretera. Se pasaba la carretera y adentro, como unos 50 metros, está la casa. Y es mucho calor en la costa, entonces todas las casas tienen un pasillo, como un corredor al frente, y normalmente en ese corredor se ponen unas hamacas, y ahí está la gente hamaqueándose en la tarde, sí, regularmente en la tarde cuando han vuelto del trabajo del campo, y pasaban los vecinos caminando o en bicicletas, pasaban en la carretera y pasaban saludando a mi tío o a la gente adulta que estaban ahí en el corredor, pero el saludo solo era "Abuel, oh". Las personas del campo, su saludo, "Oh, esos sonidos, ¿verdad? No tienen traducción. ¿Qué significaba? Feliz tarde, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, que te vaya bien. Podrían ser todas esas traducciones de esas escenas de ahí de campo. Entonces son intersecciones ese na, que es el que estamos analizando, este. Por eso yo lo traduje como ahora, aunque deben tener en mente que no tiene propiamente una traducción, este na. Y luego aparece este es otro verbo aquí en este pasaje. Tiene una bab copulativa. Aquí sería y discutamos, ¿verdad? Y discutamos, porque está este sufijo, le da esa primera persona bueno, este sufijo al final y el prefijo ni es lo que le va dando la primera persona del plural. Vamos a discutir, ¿verdad? Nosotros. Caminen ustedes, sería la expresión aquí completa, ¿verdad? Ustedes caminen. Es segunda persona plural, masculino. Caminen ustedes ahora, ese na es de urgencia. Bueno, ven, caminen, ¿verdad? La Valera 60 dice, venid luego. Es esa expresión, ese luego es rápido, ¿verdad? Que es este na, es el dramatismo que le imprime este na. Y discutamos. La expresión aquí es, la traducción del verbo realmente en español, yo traduje discutir, pero implica como, también es una especie de hablar, pero no hablar solo yo, sino intercambiar argumentos. Eso sería, ¿no? Como en otras expresiones, otras Biblias han traducido argumentemos. Eh, Fíjense, la traducción de la Valera 60 es interesante porque dice estemos a cuentas. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. ¿Cómo es eso de estemos a cuentas? ¿Verdad? Bueno, pero el verbo yo puse discutir, podría ser platiquemos, ¿verdad? Vengan luego, dice el Señor, y platiquemos, ¿verdad? No, es interesante la dinámica porque el Señor no solo Él va a hablar, sino que está invitando a la gente a que le hable. El capítulo 1 de Isaías es muy fuerte. El tono el Señor está muy enojado en Isaías 1, pero aquí como que, verá, ese es el verso 18, 1:18, no puse la cita por ahí, pero es Isaías 1:18, como que el Señor respira y dice, ok, bueno, venga pues, hablemos, ¿verdad? Con este verbo. Dice el Señor, ¿verdad? Yomar Adonai, ¿verdad? Y termina esa sección. Yo puse cada sección del versículo en una línea, ¿no? Aquí está estoy olvidando el nombre en este momento de este acento. Y luego está ay, ustedes, estoy olvidando el nombre de este acento ahora. Bueno, pero este acento también está dividiendo el versículo y al final el siluk con el sof pasuk que terminan el versículo. Por eso cada sección de este versículo, recuerden que hemos visto acentos
que van marcando las secciones dentro de los versículos y eso nos va orientando para las cláusulas, digamos, dentro de la unidad del versículo y nos ayuda también donde podemos poner una coma en el momento de nuestra traducción, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir y luego vamos a ver el versículo en español. Tenemos la primera línea, caminen, porque el verbo, yo lo puse muy literal, ¿verdad? El verbo es caminar, es el verbo lakaj, que es caminar. Caminen ahora, ¿verdad? Y discutamos, ¿verdad? Aquí me faltó la I de la Bab, y discutamos, y platiquemos. Si le cambiamos tono, puede ser y platiquemos, ¿verdad? Platiquemos, vengan y vamos a platicar, y por lo que sigue del versículo es les conviene, ¿verdad? Que platiquemos, pero tienen que venir, ¿verdad? A platicar, dice el Señor. Y luego está este im. Esta es una preposición que es la preposición que introduce, es una de las preposiciones que introducen las cláusulas condicionales. Las cláusulas condicionales que normalmente se traducen como sí, ese sí, ¿verdad? Yo presenté en el webinar hace unas semanas atrás, el año pasado creo que fue, lo de la cláusula condicional, donde está este sí, ¿verdad? Entre otras cosas en el hebreo. También hay cláusulas condicionales en griego, que vale la pena analizarlas. Esa sería como otra tarea en otro nivel de los cursos para hacer una comparación entre el griego y el hebreo, el griego de la Septuaginta y el hebreo, hacer esos paralelos en otro ejercicio, pero es un ejercicio muy bueno. Los que están estudiando griego están estudiando el griego del Nuevo Testamento, regularmente se estudia griego y se ve el Nuevo Testamento, pero ese griego del Nuevo Testamento les va a servir para analizar la Septuaginta, porque es el mismo griego, es el griego koiné. Entonces, hay pequeñas cositas cambian, pero son las mismas estructuras, los mismos casos, las mismas declinaciones, la misma estructura, la sintaxis, todo del griego koiné. Entonces, el griego del Nuevo Testamento lo pueden aplicar para hacer los paralelos con el griego de la Septuaginta. Y no solo leer Romanos o Juan o Lucas, sino leer también los salmos en griego. Es algo bien lindo. Y uno también se va abriendo la mente cuando se hacen esos paralelos de leer en hebreo y luego leer en griego los pasajes del Antiguo Testamento. Es una tarea ahí pendiente para todos. Entonces, esta partícula im, normalmente se traduce como sí, pero hay un uso de este im que tiene que, vamos a ver, este im también funciona como la entrada de una pregunta. También se usa como una cláusula de interrogación, que esa sería otro tipo de oraciones, las oraciones interrogativas. Y dentro de las oraciones interrogativas están las oraciones interrogativas retóricas, que eso a veces es muy fino, el sarcasmo y la ironía de esas preguntas. Y las oraciones interrogativas nominales, que son las preguntas, ¿verdad? Que requieren una respuesta. Las preguntas retóricas no se está esperando ninguna respuesta, pero por el tono, el uso del lenguaje, se estructura como una pregunta. Aquí abre una posibilidad este im, que muy pocas versiones lo han considerado. Y yo recuerdo a escuchar, escuchar hace algunos años una disertación del doctor Alfredo Tepox, considerando este im. Saben, Alfredo Tepox es uno de los traductores. A mí me gustó una frase que usó el doctor Fausto Liriano, en una publicación, y él decía, hablando del doctor Tepox, un legendario traductor, ¿verdad? Porque es así como es una cosa brillante también el doctor Tepox, pero porque ha trabajado en muchas, en casi todas las versiones en español que andan circulando en Latinoamérica. El doctor Tepox ha tenido bastante en la mayoría o algo que ver en las otras. Y en las que podríamos decir que no ha trabajado directamente, nos ha tocado trabajar a otras personas.
que hemos estado como a la sombra, nos hemos ido desarrollando como a la sombra de Él. Es algo extraordinario. Entonces yo lo escuché considerar este im desde la perspectiva de pregunta. Y ahí, esa es una, digamos, una forma de traducción de este versículo que muy pocas versiones y traducciones de la Biblia han considerado. Vamos a ver por ahí algunas que sí lo tienen como una pregunta, ¿no? ¿Y qué tono toma el versículo cuando este im, en lugar de considerarlo como cláusula condicional, se considera como pregunta? Bueno, y luego está este Yehu, ¿verdad? Yi-u, Yi-u, que es del verbo hayá, con este marcador, este sufijo. Y noten que es el mismo sufijo aquí arriba, pero vamos a tomarlo en un caso distinto, porque aquí no está funcionando como un imperativo, sino que está funcionando como el sufijo del imperfecto. Aquí tenemos la pareja GU, que forma parte del prefijo y el sufijo del imperfecto. Por eso yo lo puse como presente, ¿verdad? Como presente este son, ¿verdad? Porque es el verbo ser en plural, tercera persona del masculino plural, son. ¿Cómo saber si es imperativo o si es un sufijo verbal del imperfecto o del perfecto? Bueno, haciendo el análisis y al tener en mente el resto del versículo, vamos a encontrarle el sentido. A primera vista podríamos considerar diferentes cosas, pero inicialmente tenemos que considerar todos los casos posibles y ya en el contexto del versículo vamos a decidirnos por uno en particular. Luego está el hebreo hatá, que es el sustantivo de pecado. Y noten que aquí está ha-ta-ejem, sata-ejem, que son los pecados. Y tiene este es un sufijo pronominal de segunda persona plural. Y el sustantivo hatá, y aquí tiene, noten, este es el sufijo del constructo y el sufijo pronominal, los pecados de ustedes. Esta forma de combinación de constructo con los sufijos pronominales vimos una tabla de los sufijos pronominales cuando se refiere a los sustantivos que están en plural. En algunos casos eso sucede. Tenemos el sufijo de constructo más el sufijo pronominal. Si quitamos el sufijo pronominal, quedaría jatae, que sería pecados de, sin saber de quién, solo los pecados de. Aquí está en plural, los pecados de ustedes, ¿verdad? Con este gem. Uno piensa, porque yo a veces lo pienso, ¿por qué no poner de una vez el sufijo pronominal y quitar el sufijo de constructo? Bueno, pero el hebreo se comporta de esa forma y no tenemos como alguna explicación exacta de por qué ocurren esas cosas. Por eso nos vamos a encontrar casos como este, donde está el sufijo de constructo. Este sufijo de constructo, recuerdan, es el sufijo que sustituye el im, que es el de masculino plural, ¿verdad? Entonces aquí los pecados de ustedes. Sus pecados sería la traducción. El tema de traducir solo sus pecados es que en español esa expresión sus es ambigua. Puede ser sus de ellos, sus de ellas, sus de ustedes, y hebreo siempre marca si es masculino o femenino. Entonces, sus pecados es muy ambiguo. De hecho, aquí creo que podríamos agregar los pecados de ustedes, hombres, ¿verdad? Masculino, la expresión es masculina. Y luego dice Kashanim. Kashanim, esta es una de las Bekele, que es el cómo. Y luego Shanim, está en plural, es Shani, es el singular. Fíjense que es interesante porque aquí tanto Shanim como Tola, que aparece aquí, Katola, se ha traducido normalmente como grana
y luego carmesí. Las dos expresiones se refieren a algo rojo, pero específicamente se refieren a insectos, a unos como larvas o gusanos, digamos, que daban ese tono rojo, ¿verdad? No es el nombre del color, vamos a decir, bueno, se refiere a un color, pero se está refiriendo particularmente a los gusanos, ¿verdad? Al gusano shani, ¿verdad? O al gusano tola, que eran los que se usaban, esos insectos se usaban de donde se extraían el tinte que daba ese color rojo, ¿verdad? Por eso grana, carmesí son diferentes tipos de rojo, ¿verdad? Y las versiones aquí también cambian las palabras. Siempre es algo rojo, tiene que ser algo que tenga que ver con lo rojo en estas dos palabras. Kashanim, que sería, si los pecados de ustedes son como ese gusano que es rojo, o en la segunda frase, como ese gusano que es colorado, podría ser, ¿verdad? Pero siempre rojo. Déjenme ver las versiones, cómo traducen esas partes. Eso es Isaías, y estamos ya sobre el tiempo, vamos a terminar en un momento. Isaías 1:18. En este versículo, aquí aparece la grana y el carmesí. Bueno, son como, sí, lo escarlata, van a ser son rojos. Crimson, no sé qué significa esa palabra. Bueno, aquí aparece escarlata y púrpura. Escarlata y púrpura. Aquí aparece Shanim. Sí, qué interesante, quiero ver lo que me están poniendo. Sí, sí, podría ser años, ¿verdad? Solo que sí, esa es una buena observación, yo no lo había notado. El Shanim que nos está diciendo Jeremías. El Shanim. eh, Shanim puede ser años y podría ser estos gusanos, ¿verdad? Los gusanos, solo que el singular de años es Shana y el singular del gusano es Shani, así, Shani. En algunos aparece también como Shan, creo yo, este gusano. Carmesí, gracias, gracias Eva María, eso significa crimson. Muy bien, denme 5 minutos más, en lo que estamos ya sobre el tiempo, para finalizar la clase. Solo quería ver, vean, traducen grana, carmesí, aquí están traduciendo también grana y carmesí, eh, purpureo o purpureo y escarlata. Bueno, y ahí podríamos examinar diferentes, aquí dice, la diosa habla hoy, vean, el rojo más vivo, muy rojo y púrpura pusieron, ¿verdad? Rojo y púrpura, rojo vivo, bueno, eso es todo, la diosa habla hoy. Miren esta versión, qué interesante, dice, si ustedes me obedecen, yo los perdonaré, sus pecados los han manchado como con tinta roja, ¿verdad? Pero, porque, ¿cómo sería una traducción? Imagínense, si sus pecados son del color del gusano Shani. Suena extraño, pero no pero se refiere a un color, al color que da ese gusanito, ese insecto en esa parte. Bueno, luego dice, como la nieve, Shechel Shelech es la palabra para nieve, y observen la presencia de la Bekele, siempre el como. Y la última palabra, Yalbinu, que es el imperfecto, también aquí funciona la Yod y este Shurek al final como marcadores del imperfecto. Y el verbo labin es el verbo, déjenme ver el verbo, estoy dudando de ese verbo. Aquí estamos en Isaías, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz de este verbo? 1:18. Sí, el verbo es labán, el verbo labán,
que significa como hacer blanco o purificar en el sentido de limpiar. Ese sentido, ¿no? Volver al tono blanco. Eh, sí, Jeremías, sí, eso sería como la cochinilla, verás que se exportaba mucho al inicio del tiempo de la colonia, la cochinilla. Tus pecados, aunque sean como la nieve, serán blancos, sería la traducción literal, o serán emblanquecidos, traducen algunas versiones. Otra vez el ¿verdad? Y luego aquí sería la expresión, si se han enrojecido. Aquí el verbo, el verbo Adam, aquí el verbo es, fíjense que es una especie de sustantivo que se usa como verbo Adam. Adam significa también, puede significar tierra, pero tierra es un barro, como una especie de barro rojizo. De ahí viene también el nombre de Edom. Edom, que significa colorado o rojo, ¿no? Entonces, Adam es como rojo, enrojecerse de este verbo, ¿no? Y también está Adama o Dam, que Adama es como tierra de sangre, así se dice, donde hubo un problema, ¿no? Pero Dam también está relacionado con esta raíz que significa sangre, con el tono rojo. Por eso el tema también de Adam como hombre rojo, hombre de tierra, podría ser de barro, ese barro colorado, ¿verdad? Que se utiliza en ocasiones para la alfarería y otras cosas. Entonces, si se han enrojecido, si ustedes se han enrojecido, sería la expresión que se han vuelto rojos, ¿verdad? Si se han vuelto rojos, y luego como el gusanito, tola, ¿verdad? Como el tola, si se han enrojecido como el tola, o si sí, están rojos, así como ese gusano, tola, como la lana, y luego semer, ¿verdad? Semer es lana, entonces como la lana serán. Eso es lo que dice el final, ¿verdad? Como la lana serán. Esa es la expresión de ese pasaje. Vamos a ver, Máximo dice, Tola, el Strong es un gorgojo rojo, pero usado solo en esa conexión de su color o de ropa teñida, sí, ¿verdad? Pero la referencia siempre es al tema del color, pero lo que yo quería enfatizar que al estar, cuando ya leemos estos pasajes aquí desde el hebreo, nos damos cuenta que la palabra shanim, por ejemplo, no significa grana y que tola no significa carmesí, sino que son traducciones que voy a dejar de compartir aquí un momento, son traducciones que se han adecuado y que no son, vamos a decir, traducciones, no se puede traducir de manera literal esos pasajes porque esas expresiones se refieren a otra cosa y si se traduce de manera literal, entonces se perdería el significado y el sentido que se le quiere dar en el texto. Ok, vamos a detenernos aquí. En la siguiente clase vamos a regresar a Isaías 1 porque no hemos terminado este trabajo y vamos a ver también las oraciones que nos quedaron pendientes en la última lámina de esta clase y avanzar en lo que sigue del análisis gramatical del hebreo, de lo que está pendiente. Un gran abrazo para todos, bendiciones y que descansen. Con ayuda del Señor nos vamos a ver en 8 días. Gracias,